obesidad mórbida. Yo no sé si el doctor Lecoplo le habrá dado la parte esa de obesidad mórbida o él no se la ha dado todavía. No, doctor, él dio fue hipertensión. Hipertensión arterial. Ok, entonces me vas a dejar. A ver, ¿cómo hago yo aquí para compartir pantalla? Yo sé que ustedes están cansados, yo también estoy cansado, yo acabo de salir de operar y vamos a hablar sobre las glándulas suprarrenales. ¿Están todos o faltan ahí? Estamos la mayoría. La mayoría, a ver, la mayoría, vamos a ver quién es la mayoría. A ver cuántos son la mayoría. ¿Ustedes están en su casa o están en Panamá o están fuera? ¿O algunos están en el interior? Algunos están en el interior. Ok, ¿ya ven la pantalla? ¿Ya ven la diapositiva? Sí, doctor. Sí. Ok, vamos a hablar rapidito sobre las suprarrenales. Las adrenales son dos glándulas, se encuentran justamente encima de cada riñón. Son órganos retroperitoneales. Cada uno a la derecha y la izquierda tienen formas diferentes. Igualmente, la inervación es similar y la irrigación está dada por arterias y ramas de la arteria frénica inferior y arteria renal. Realmente no existe una arteria suprarrenal derecha ni existe una arteria suprarrenal izquierda. Solamente son pequeñas ramas de la frénica inferior y de las arterias renales que van directamente al parénquima adrenal. Sin embargo, el drenaje venoso es lo interesante de estas glándulas adrenales. La adrenal izquierda va a drenar a la vena renal izquierda y la adrenal derecha va a drenar a la vena cava. Son características anatómicas muy importantes al momento del cirujano de hacer el abordaje quirúrgico para tener en cuenta y no lesionar estructuras vasculares durante la cirugía. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Se consideran dos glándulas diferentes, tanto micro como macroscópicamente. La médula constituye el 15% del volumen. La corteza se divide en glomerulosa, fascicular, reticular. No vamos a entrar en mucho detalle de esto. Esto lo debieron haber dado ustedes cuando dieron fisiología. Igualmente, la fisiología de la médula adrenal, cómo se sintetiza el sistema dopa, adrenalina, noradrenalina. Y las tres zonas microscópicas que se identifican, pues la glomerulosa, que es donde se va a producir la aldosterona, la fascicular, donde se va a producir el cortisol, y la zona reticular, donde se va a producir las hormonas sexuales. Dentro de la corteza adrenal, pues la aldosterona es el principal mineralocorticoide, la absorción del sodio, renina, angiotensina, aldosterona. En la corteza adrenal pues están los esteroides sexuales, la androstenediona, de hidroepiandrosterona, en la cual se convierte periféricamente en testosterona y en estrógeno. No vamos a entrar en detalles de esto. Esto ya ustedes lo deben saber. Ustedes dieron fisiología, así que no vamos a entrar en estos detalles de cómo se sintetizan la aldosterona, el cortisol y el estradiol. Vamos a entrar de lleno a lo que es la patología. Vamos a la primera patología, que es el hiperaldosteronismo primario. Es lo que se le llama el síndrome de Cohn. En la década del 50 fue reconocido primeramente. La mayoría de los hiperaldosteronismos primarios son dados por un adenoma. Un adenoma es que la mayoría de las veces son unilaterales. Generalmente tienen de 1 a 2 centímetros de diámetro, constituyen el 85% de las causas que provocan el hiperaldosteronismo. La hiperplasia nodular bilateral solamente es de un 15%, y recordar pues que la aldosterona es el mineralocorticoide más potente de la corteza y va a estar controlado por el sistema renina-angiotensina.
En el caso de tener un adenoma de paratiroides, pues lo que vamos a tener es una serie de sintomatología que va a tener el paciente, entre los cuales va a ser hipertenso. El paciente va a tener una hipertensión arterial, va a tener poliuria, polidipsia, debilidad muscular, tetania, va a tener otro rasgo importante, va a tener hipocalemia, va a tener alcalosis, puede tener daño renal, y se le hace una determinación de aldosterona urinaria y vamos a encontrarla elevada y una renina baja. Generalmente son tumores bastante pequeños que pueden ser detectados por una tomografía abdominal de suprarrenales o por un centelleo funcional, como vamos a ver más adelante. ¿La aldosterona para qué sirve? Bueno, la aldosterona es la que regula la composición electrolítica del cuerpo, regulación del volumen líquido y la regulación de la presión arterial. Por ende, si vamos a tener un hiperaldoteronismo, vamos a tener una alteración de los electrolitos séricos, que eso se traduce en una hipocalemia, y vamos a tener una hipertensión arterial. Tenemos la clasificación de hiperaldoteronismo primario, que es la enfermedad suprarrenal por un adenoma o hiperplasia adrenal, y tenemos el hiperaldoteronismo secundario sin edema y el hiperaldoteronismo secundario con edema con paciente hipertenso. A nosotros nos interesa el hiperaldoteronismo primario o enfermedad suprarrenal por un adenoma o una hiperplasia bilateral. Entonces, los datos clínicos importantes en el hiperaldoteronismo primario es la hipertensión, la hipocalemia, paciente que llega al cuarto de urgencia con una crisis hipertensiva, le hace unos electrolitos séricos y encontramos que el paciente está con una hipertensión tremenda en el cuarto de urgencia, una crisis hipertensiva, y tiene una alteración de los electrolitos séricos. Entonces, los síntomas clásicos, debilidad muscular, nicturia, cefalea, parestesia, hipertensión moderada y rara vez retinopatía grave. Esto es importante y estos síntomas y signos son preguntas de examen. Debilidad muscular, parestesia, espasmo, hipertensión moderada y rara vez retinopatía grave. Los laboratorios, pues ya dijimos, un potasio sérico bajo, el sodio va a estar elevado, la aldosterona plasmática va a estar elevada, la aldosterona urinaria también va a estar elevada, la renina plasmática va a estar baja y el ritmo circadiano de renina aldosterona es un método en el cual nosotros podemos determinar si definitivamente se trata de un tumor productor de aldosterona. Otro estudio que podemos utilizar es la tomografía computarizada con interés en suprarrenales, con contraste. Y el otro estudio para ver función, a ver si esa tumoración que encontramos en las adrenales es funcional, pues tenemos el centelleo con norcolesterol. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos paratiroides, el centelleo era centelleo con sestamibi? Y cuando estudiamos tiroides, el centelleo era centelleo con tecnesio, centelleo con yodo. Pues en el hiperaldoteronismo se utiliza centelleo con norcolesterol. El diagnóstico diferencial, pues un hiperaldoteronismo secundario, una hipertensión maligna, una hipertensión renovascular, el uso de diurético, el estrés, el embarazo, principalmente preeclampsia, diabetes o pacientes con intoxicación etílica. Es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. El tratamiento del hiperaldoteronismo primario, en su inicio, es un tratamiento médico. En el caso de la hiperplasia, pues tratamiento con espironolactona, menos de 550 miligramos por día, amilopril, menos de 40 miligramos. Y en el caso del paciente requerir mayor de esta dosis, el tratamiento es quirúrgico. Independientemente de ser quirúrgico o no, el paciente debe ser manejado en su inicio por un manejo médico. Hay que seleccionar al paciente, hay que preparar al paciente preoperatoriamente y si ya sabemos que el adenoma está determinado, está presente en una suprarrenal, el tratamiento es una exploración unilateral. Recordar que en todos estos pacientes que van a ser operados de enfermedad suprarrenal, a todos estos pacientes hay que tenerle en cuenta que en el posoperatorio, por lo menos un mes de posoperatorio, estos pacientes deben darle un suplemento con corticoides. En el caso acá, pues será fludrocortisona posoperatorio al término de un mes. Tenemos la otra patología, que es el fibromuscitoma. Este es el malo de la película. Este es un paciente que viene con episodios de cefalea, visión borrosa, una hipertensión arterial difícil de controlar, hipertensión paroxística, pacientes que vienen con cardiomegalia, taquicardias, hipotensión postural.
Elevación, le hacemos unos laboratorios y vemos que hay una elevación de las catecolaminas en orina y de sus metabolitos, y el paciente va a estar cursando también con una hiperglicemia, ¿no? Gracias a Dios, pues una enfermedad bastante rara, solamente se considera el punto 5 de los pacientes con hipertensión arterial. Sin embargo, pues es una hipertensión paroxística en el 50% de los casos, que está asociada con palidez y rubor. El paciente viene con palpitaciones, cefalea, nerviosismo, sudoración excesiva, retinopatía, a diferencia del hiperaldosteronismo primario, y el paciente va a tener un hipermetabolismo con pérdida de peso y puede simular un hipertiroidismo. O sea que un paciente que viene con hipertensión arterial, con pérdida de peso, con taquicardia, con palpitaciones, además de pensar en una enfermedad tiroidea, de hiperfunción tiroidea, un bocio tóxico, hay que pensar también en la posibilidad, después que hemos descartado el bocio tóxico, pensar en la posibilidad de un feocromocitoma. Es el otro diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los datos clínicos, pues el feocromocitoma no es más que la secreción excesiva de epinefrina, la cual puede simular una diabetes. En los adultos generalmente son benignos y únicos, son tumores múltiples solamente el 10%, o sea que más frecuente el feocromocitoma es que sea un adenoma, que sea la afectación de una sola glándula y por un solo adenoma. En el caso de los niños, es más frecuente que sean malignos, y el 50% de los niños van a tener tumores múltiples. Por ende, para que ustedes se lleven de mensaje para casa, los tumores adrenales en los niños son de mal pronóstico, a diferencia del adulto. ¿Qué vamos a determinar en este paciente que viene con hipertensión arterial, con taquicardia, con palpitaciones, con pérdida de peso? A este paciente le vamos a pedir el ácido metoxihidroxilmandélico o ácido vanilmandélico, le vamos a pedir metanefrina, epinefrina, norepinefrina sérica y urinaria. Vamos a hacerle un perfil químico que incluya glicemia. El paciente puede que esté presentando unos síntomas muy parecidos que tuviera una diabetes. Y los test de clonidina o test de estimulación son bastante raros, porque generalmente todos estos pacientes que tienen feocromocitoma, la sintomatología es bastante florida. Así que, pero para que tengan en cuenta que es posible hacerle test de clonidina, que son pruebas de estimulación. En el caso de hacérsela, pues el paciente tiene que hospitalizarse. Las pruebas de localización, pues igual que el hiperaldosteronismo, pues podemos utilizar la tomografía, podemos utilizar el centelleo, y a diferencia del hiperaldosteronismo primario, en el feocromocitoma nosotros vamos a utilizar el centelleo con metillobensilguanidina, que es el centelleo para determinar función adrenal. Esta imagen que ven aquí es un paciente que venía con cuadro de hipertensión arterial. Esta es la imagen de una tomografía, y como verán, pues presentaba un gran tumor adrenal izquierdo, que incluso con una radiografía simple de abdomen uno podría incluso sospechar de que el desplazamiento de las asas o de las estructuras intestinales se estaba dando precisamente por la presencia de una gran tumoración abdominal, que en el caso pues era una tumoración retroperitoneal que fue diagnosticada con una tomografía con contraste. Entonces, el diagnóstico diferencial de feocromocitoma, ya lo dijimos, es el hipertiroidismo, pacientes con ansiedad, los síndromes carcinoides y los embarazos con toxemia. Hay que tenerlas en cuenta, que es el diagnóstico diferencial para un paciente con feocromocitoma. En el caso del feocromocitoma, a diferencia del hiperaldosteronismo, las secuelas después de la hipertensión arterial, generalmente el paciente que viene con feocromocitoma es un paciente que viene a tu consulta y viene con aproximadamente 3, 4 y 5 o 6 antihipertensivos. Un paciente que tiene múltiples medicamentos para la presión arterial elevada, y son pacientes que hay que de una vez estudiarlo por sospecha de un feocromocitoma. Entonces, estos pacientes, una vez operados, pueden quedar con un problema de tener tanto tiempo la hipertensión arterial, pueden tener problemas de insuficiencia renal, pueden tener la antecedente de que les ha dado un infarto de miocardio,
pueden tener problemas de enfermedad vascular, enfermedad cerebrovascular. Y lo otro interesante en estos casos, después que uno los opera, a diferencia del hiperaldosteronismo primario, es una vez que nosotros ligamos la vena adrenal, este paciente nos va a caer en el postoperatorio con una hipotensión severa. Y eso hay que tenerlo en cuenta como una complicación o una complicación que hay que tenerla en cuenta al momento de operar al paciente, ¿no? Igual que el hiperaldosteronismo, el fibromusitoma hay que manejarlo inicialmente con medicamentos. Generalmente se utilizan bloqueadores adrenérgicos alfa, fenoxibenzamina, minipres o prazosin, verapamilo, y el propranolol solamente se utiliza posterior a la utilización de alfa bloqueadores. Pero el mensaje es que todos los pacientes con fibromusitoma deben manejarse en su inicio de tipo médicamente. Esta patología, a diferencia del hiperaldosteronismo primario, esta patología es quirúrgica, pero debe ser manejada en su inicio médicamente. Y esta píldora que se lleven ustedes para la casa, recordar que el 10% de los fibromusitomas son bilaterales, solamente un 7% son malignos, y el tratamiento es la excisión de la tumoración, o sea, quitarle toda la adrenal. Ya puede ser por una incisión subcostal derecha o izquierda, por una lumbotomía o por vía laparoscópica tipo lateral. Va a depender qué incisión o qué técnica quirúrgica vamos a utilizar, va a depender mucho del tamaño de la tumoración. La tumoración que yo les acabo de enseñar por tomografía, definitivamente, esa es una tumoración muy grande, no se puede sacar por laparoscopía. Hay que hacerle o una incisión subcostal o una lumbotomía o una incisión lateral del abdomen. Este es el tumor que nosotros sacamos, este es el mismo tumor que vimos en la tomografía anterior. Y aquí nos falló algo porque la persona que nos tomó la foto no hizo algo que ustedes cuando tomen fotos de piezas quirúrgicas siempre tienen que tratar de utilizar algún instrumento o alguna regla en la cual nos dé a nosotros la posibilidad de comparar la tumoración con lo que teníamos aquí. Yo les puedo decir a ustedes, esta es una tumoración gigante y a lo mejor es una cosa bastante pequeña. Entonces, no se dejen engañar, acostúmbrense que cada vez a ustedes, que alguno de ustedes va a ser cirujano o ginecólogo, siempre que vayan a tomar fotos de alguna pieza, siempre deben poner o una regla o un instrumento que tengan en la mesa quirúrgica para poder comparar el tamaño de lo que ustedes han sacado. ¿Ok? Entonces, este es un adenoma de suprarrenal. Al final el diagnóstico fue un feocromocitoma. El paciente mejoró de su hipertensión arterial a tal punto que este paciente estaba tomando 5 antihipertensivos y al final quedó solamente tomando un antihipertensivo. O sea que el paciente mejoró tremendamente, pero como tenía mucho tiempo estar con esta tumoración, pues ya tuvo que andar con hipertensión con tratamiento antihipertensivo. Por lo menos ya tomaba nada más un medicamento, ¿no? Si lo comparábamos con los 5 que estaba tomando. La otra patología es el hiperadrenocorticismo. La base para el diagnóstico pues, es el paciente síndrome de Cushing adrenal, la obesidad, el hirsutismo, las estrías purpúreas, el acné, la osteoporosis, la hipertensión, la glucosuria. Hay elevación de los 17 hidroxicorticosteroides séricos, el cloro y el potasio van a estar un poquito bajos. Puede que haya una linfopenia y el centelleo va a demostrar el tumor funcional o la hiperplasia. En el síndrome de Cushing, a diferencia del fibromusitoma y del hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing lo que va a provocar es una secreción excesiva de cortisol y de corticosterona. Generalmente el Cushing adrenal se da por una hiperplasia bilateral, pues es más frecuente, es una patología más frecuente en mujeres entre la tercera y cuarta década. Y el síndrome de Cushing, no dependiente de ACTH, es causado por un adenoma o por un carcinoma en la mayoría de sus veces. Entonces aquí tenemos las manifestaciones del hiperadrenocorticismo, lo clásico, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, las estrías purpúreas que vamos a encontrar,
la fase espletórica, la fase del paciente que está con altas dosis de cortisol, y la osteoporosis. Son los síntomas más frecuentes que nosotros vamos a encontrar. A diferencia del hiperaldoteronismo y a diferencia del focromocitoma, el síndrome de Cushing adrenal no es tan fácil hacer el diagnóstico. Muchas veces tenemos que mandar al paciente a un endocrinólogo medicina interna para que nos ayude a hacer el diagnóstico. Hay que determinar cortisol basal, el ritmo circadiano, ACTH basal y el ritmo circadiano. Muchas veces hay que hacer incluso test de supresión. Se le da 1 miligramo de dexametasona o de 2 miligramos y se hacen determinaciones a las 6 y a las 24 horas después de ingerir el medicamento. Se le hace determinaciones de cortisol y de ACTH. Y una vez haciendo este diagnóstico, este test de supresión o test funcional, entonces nosotros podemos dar con el diagnóstico de un síndrome de Cushing adrenal. Para localizar el tumor, pues una tomografía abdominal suprarrenal, y a diferencia de los anteriores, pues se le puede hacer un centelleo funcional con el norcolesterol, a diferencia del feocromocitoma que se hacía con el metayodobenzilguanidina. El norcolesterol también es para hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing, igualmente para hacer el diagnóstico de hiperaldoteronismo primario. El tratamiento, pues el tratamiento es médico en su inicio, darle metilapona, aminoglutetimida. En el caso del Cushing pituitario o de hipófisis, pues hay que hacerle la extirpación, no vamos a entrar en detalle de eso. Lo que nos interesa a nosotros es el Cushing adrenal, en el cual pues hay que hacerle una suprarrenalectomía, ya sea total, si estamos hablando de una hiperplasia, o una suprarrenalectomía unilateral, si estamos hablando de un adenoma en la afectación de una sola glándula adrenal. Igual que todos los pacientes que han sido operados de una adrenalectomía, a todos los pacientes hay que darle siempre en el posoperatorio una terapia de soporte con algún tipo de corticoide. En este caso, pues se le da hemisuccinato de cortisol en el posoperatorio al cabo de un par de meses. Las otras patologías son mucho más raras, pues tenemos a los tumores virilizantes, a los feminizantes, tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, que es la causa más frecuente de virilización. Pregunta de examen. Tumores virilizantes son bastante raros. Siempre se deben descartar los tumores ováricos, testicular o carcinoma suprarrenal. Y siempre vamos a encontrar una elevación de los 17 cetosteroides en orina en el caso de los pacientes con sospecha de virilización. En el hombre, pues vamos a encontrar estos síntomas: precocidad sexual, acné, hirsutismo, patrón masculino del vello, calvicie, aumento de la libido. Y en el caso de la mujer, atrofia de los caracteres secundarios, disminución de la libido, hirsutismo, acné, hipertensión en el caso de los tumores, y desarrollo es bastante rápido en mujeres prepuberales, y hay que tenerlo en cuenta. Las pruebas de estimulación con ACTH se pueden dar, pruebas de supresión con dexametasona, y lo clásico, la determinación con una tomografía axial computarizada y una arteriografía. Los tumores virilizantes, pues el tratamiento es la extirpación del tumor. Las complicaciones son bastante raras, son muy raros que sean bilaterales o ectópicas, y el pronóstico suele ser bastante bueno. A diferencia de los tumores feminizantes, que son grandes y son malignos. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿eh? El otro tumor es el carcinoma. El carcinoma suprarrenocortical no funcionante. Es el neuroblastoma, es el tumor más común. ¿Ya ustedes ya fueron a rotar al hospital de niños o no están rotando todavía? ¿No han ido al hospital de niños todavía o no les toca? Porque No les toca. ahí muchas veces pueden encontrar un niño con un neuroblastoma. Realmente para nosotros es una rareza, pero para el paciente no. Es una patología más frecuente en niños. Los 2/3 ocurren en menores de 5 años. Son tumores que se originan de la cresta neural. Pueden encontrarse ya metástasis peritoneal en el 65% de los casos. Y generalmente se ubican en las glándulas suprarrenales. Es un tumor que es más frecuente en niños, y los datos clínicos clásicos son masa palpable,
Y en un cuarto de urgencia, un niño con masa palpable, fiebre, vómitos, diarrea, pérdida de peso. En los lactantes generalmente ya presentan metástasis en el hígado con grasa subcutánea. Y en los niños mayores, metástasis al ganglio y los huesos. El tratamiento es quirúrgico, hay que hacerle muchas veces nefrectomía y darle radioterapia. Recordar que los tumores suprarrenales en los niños no son de buen pronóstico, son muy mal, evolucionan muy mal. Estos son los síntomas y signos subjetivos de hiperfunción adrenal y de enfermedad maligna. Esto lo pueden encontrar en el libro, el libro de Schwartz. Esta es una foto que yo saqué de ahí, para que ustedes vean la diferencia, los síntomas y los signos que podemos encontrar ya sea en el Cushing, fibroblastoma, en el hiperadrenoma primario y en el carcinoma adrenocortical y en el cáncer metastásico. No vamos a entrar en detalle de esto. Vamos a, igual, aquí te habla, estos son unas tablas que están en el libro. Creo que esta la encontré en el Schwartz y es el compendio de toda la charla. Es el compendio de todas las charlas. Las pruebas que se utilizan, las causas, las pruebas confirmatorias, etcétera, etcétera. Y no vamos a entrar en detalle. Esto es lo que nosotros llamamos el incidentaloma adrenal. El incidentaloma adrenal es aquel paciente, y podemos hablar de la palabra incidentaloma, para cualquier hallazgo patológico de alguna enfermedad, de algún órgano, pero en el cual no estábamos investigando. Estábamos investigando otra cosa y encontramos este hallazgo. Eso se llama incidentaloma. Este es el caso de un paciente que, por ejemplo, llega al cuarto de urgencia por una apendicitis aguda o por una colecititis aguda, se le hace una tomografía o se le hace un ultrasonido y el radiólogo nos comunica a nosotros de que el paciente tiene una tumoración en la adrenal del lado derecho o una tumoración en la adrenal del lado izquierdo. Eso es lo que nosotros le llamamos un hallazgo incidental, un incidentaloma. Entonces, las características de los incidentalomas en las adrenales, pues dependiendo del tamaño, menores de 3 centímetros o mayores de 4 centímetros, que es el límite en el cual nosotros utilizamos para decidir o definir si hay que hacerle algo diferente a ese paciente que le hemos encontrado un tumor adrenal. No voy a entrar en detalle aquí porque estamos contra el tiempo, pero sí es interesante que lean sobre incidentalomas adrenales, incidentalomas adrenales. Les va a venir una o dos preguntas de ese tema. ¿Eh? Entonces, este es el algoritmo del paciente con un incidentaloma o con una tumoración adrenal, ¿no? Las pruebas que se le van a realizar y de acuerdo a las pruebas confirmatorias o no confirmatorias, el manejo o no conservador o de hacerle algún estudio extra, como lo es, por ejemplo, el considerar una punción aspiración con aguja fina de la tumoración adrenal. Esto también lo pueden encontrar en el Schwartz, no vamos a entrar en detalles, pero de esto les va a venir alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? A ver, doctora Ludovina, eres tú, ¿no? Liduvina. Liduvina. Ajá. A ver, ahora por favor pónganse la cámara ahora que terminamos, porque quiero conocerlos. A ver, vamos a hablar rapidito sobre el tratamiento quirúrgico de la obesidad, ¿ok? El tratamiento quirúrgico de la obesidad es un estado patológico, la obesidad, en el cual hay un acúmulo exagerado de grasa en el tejido subcutáneo y entre los órganos internos del cuerpo. El paciente que es obeso por fuera es obeso por dentro también. ¿No? A veces la gente dice, no, por dentro a lo mejor no es tan gordo como afuera. No, no. El paciente que es obeso por fuera es obeso también por dentro. Por dentro. La realidad panameña es que tenemos una gran cantidad de pacientes obesos, estamos teniendo una gran cantidad de pacientes en sobrepeso
Y tenemos un aumento de la población del obeso mórbido. Desde el punto de vista en el mundo, la obesidad se le considera una enfermedad crónica, debilitante y potencialmente fatal. Es la segunda causa de muerte prevenible después del dejar de fumar. En Estados Unidos, el 60% de los pacientes son obesos, entre 8 a 10 millones son mórbidos y el 80% de las mujeres en edad reproductiva son obesas. El 80% de los niños obesos también serán adultos obesos. Y entre 300 y 540.000 muertes secundarias a la obesidad se van a estar dando en Estados Unidos. Y se invierte aproximadamente por año entre 200 a 400.000 millones de dólares en prevención y en tratamiento del paciente obeso. En Europa, pues, gracias a Dios, no hay esa epidemia de obesidad. Se le considera solamente a un 4 o un 15% son obesos, ¿no? Pero el problema grave que tiene Estados Unidos y nuestros países latinoamericanos, pues, se está incrementando con el paso de los años. Esta es la prevalencia de la obesidad en los Estados Unidos desde el año 1987, como verán, hasta el año 2000, creo que 2005, que llega este mapa. Como verán, los Estados Unidos, a medida que iban pasando los años, iba mejorando la economía, iba mejorando el poder adquisitivo de la población, los pacientes venían a ser cada vez mayor y mayor obesos, ¿no? Doctor, disculpe, ¿está proyectando las diapositivas? Sí, ¿no la están viendo? No. No me digas. Espérate. Oye, ¿por qué no me dijeron antes? Debe ser que tú eres el único que está poniendo atención. ¿Cuál es tu nombre? Oliver Madrid. Oliver, tú eres el único que está poniendo atención, porque el único que me dijo, doctor, usted no estaba poniendo nada. Los demás estaban durmiendo o viendo otra cosa. A ver. Ahora sí estás viendo la pantalla mía. ¿Ya? Sí, ya ahora Sí, sí. ahora sí. Ya, ok. Entonces, es la segunda causa de muerte prevenible después de fumar. En Estados Unidos, pues el 60% son obesos, 8 a 10 millones son mórbidos, el 80% de las mujeres en edad reproductiva son obesas, el 80% de los niños obesos van a ser adultos obesos también. Y en Estados Unidos, para que tengan una idea, que este es un gran problema que tienen ellos, entre 200 a 400.000 millones de dólares se gastan en prevención y en tratamiento. Y en Europa, pues, por suerte, pues no tenemos tanto McDonald's ni comida chatarra, pues no es tanto la cantidad de obesos que tienen ellos allá. Esta es la prevalencia de la obesidad en los Estados Unidos del año 1986. Como verán, a medida que va pasando, mejorando el poder adquisitivo de la población, mejorando la economía, pues lastimosamente nuestra salud y nuestra obesidad se va incrementando, ¿no? Como vemos que a partir del año 2000 se va incrementando más de un 20 a 24% de la prevalencia de obesidad en los Estados Unidos y cada vez hay mayores obesos. Es un problema realmente. En la mujer sigue siendo también un problema la prevalencia mayor de 25% de obesidad en los Estados Unidos, en los países del norte, en los países del sur, Chile, Argentina. En los países pobres, como ven, no hay mucho que comer y ahí no va a haber tanta prevalencia de obesidad. En el caso de los hombres, pues vamos a ver que en nuestros países de Latinoamérica la prevalencia de obesidad en el hombre es mucho menor que en la mujer. Como vemos en los países del norte, Estados Unidos, Canadá, algunos países de África, de Australia, y vemos que la prevalencia de la obesidad es mucho mayor en la mujer que en el hombre, ¿no? Mucho mayor. Entonces tenemos estas dos formas, para que ustedes se acuerden. La mujer tiene una cadera y muslo y pierna de tipo ginecoide o en pera, el paciente obeso. Y en el caso de los varones, tenemos una obesidad central, o sea que una obesidad de tipo androide o en manzana, ¿no? Entonces, ¿qué causa la obesidad? Son factores multifactoriales. Lo que sí se sabe, porque desde hace 10 años es un desorden, se le considera una enfermedad, un desorden de la alimentación, en la cual vamos a clasificar. Vamos a clasificar de acuerdo al porcentaje de sobrepeso con relación al peso ideal. Se puede expresar la obesidad
Son el porcentaje de sobrepeso en 3 categorías: obesidad moderada, severa, un 50-100% más del peso ideal; mórbida, mayor del 100% del peso ideal. Y una de las formas más fáciles para determinar los grados de obesidad que tenemos son los índices de masa corporal. El índice de masa corporal no es más que se expresa el peso kilogramos dividido entre el metro cuadrado de la superficie corporal de la medida del paciente. Es así como entonces vamos a encontrar una serie de clasificaciones que va a estar dada en base al IMC. O sea, un IMC entre 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado, nosotros vamos a considerar ese paciente de un índice de masa corporal normal. El paciente tiene algo de sobrepeso, entre un 26 a 30 kilogramos por metro cuadrado. Y el paciente que ya no empieza a tener problemas desde el punto de vista de salud, ya es el paciente que viene con obesidad, con un IMC de 31 a 35, una obesidad mórbida que ya viene un 36 a 50 kilogramos por metro cuadrado, y tenemos al paciente superobeso, el paciente que viene con 51 a 60 kilogramos por metros cuadrados. No con eso, no conformes con eso, pues vemos que la obesidad sigue incrementándose y la clasificación sigue aumentando. Entonces tenemos el superobeso, es aquel que tiene más de 60 kilogramos por metro cuadrado. Yo creo que ya no han hecho más nada, ahí nos quedamos en el superobeso, y ya es definitivamente a nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista del cirujano, al que nosotros nos interesa es el paciente que ya viene con problemas de obesidad mórbida, el paciente superobeso y el paciente definitivamente el paciente superobeso. Entonces, como vemos, a medida que va aumentando el índice de masa corporal, el riesgo de mortalidad va a irse incrementando. Entonces, si tenemos un paciente con un riesgo de mortalidad de 1 y tenemos un índice de masa corporal de 40, vemos que el riesgo de mortalidad se incrementa a casi 2,5. Entonces, quiere decir que el riesgo de mortalidad sí está en relación con un índice de masa corporal adecuado. Por ende, pues vamos a tener problemas de salud graves, como vamos a ver más adelante, en el cual la obesidad va a causarte una serie de enfermedades o complicaciones que van a poner en peligro la vida del paciente y que va a alterar la actividad física y su relación con el entorno, ¿no? Entonces, todas estas son enfermedades o complicaciones que siempre van a estar relacionadas con el paciente obeso, superobeso o superobeso, en términos generales, el paciente obeso mórbido. El paciente va a tener, todos estos pacientes generalmente tienen problemas de varices, de flebitis, de esclerosis arterial, de hipertensión arterial, van a tener problemas de disnea del sueño, síndrome de Pigui, van a tener somnolencia, va a tener acúmulo de secreciones pulmonares. Es un paciente que va a tener problemas de complicaciones digestivas, va a tener cálculos en la vesícula biliar, va a tener problemas de cirrosis hepática, va a tener cáncer, problemas de cáncer de colon, va a tener problemas, aquí faltaría también enfermedades diverticulares del colon, complicaciones óseas. En el de un paciente que pesa 500 libras, pues definitivamente va a tener problemas de dolor o de destrucción de la cadera, de las rodillas, va a tener deformación de la columna vertebral y va a tener complicaciones endocrinas. El número 1, la diabetes. Estos pacientes van a tener problemas de diabetes, diabetes tipo 2, y en el caso de la mujer, pues trastorno de la menstruación, impotencia en el hombre e infertilidad en la mujer. Todas estas enfermedades o complicaciones relacionadas con la obesidad son preguntas de examen, se les va a preguntar. Entonces tenemos complicaciones dermatológicas también, infecciones por hongos, eritemas, cortaduras, maceración en los pliegues cutáneos. El paciente va a tener trastorno psicológico, la paciente va a tener dificultad para vestirse. Un paciente súper obeso, ¿dónde va a conseguir ropa en estos tiempos? No puede conseguir ropa. Entonces tiene que conseguir ropa en Amazon o en eBay, tiene que conseguir Europa en el lugar donde más obesos hay en el mundo, que es en los Estados Unidos. Entonces, ves a los grandes obesos con grandes camisones, grandes camisas, las mujeres con grandes faldas. Pues definitivamente estos pacientes van a tener un trastorno psicológico, van a sentirse diferentes de manera negativa,
e incluso pues van a abstenerse de a tener aislamiento, ¿no? Ellos, ¿no? Entonces, toda esta serie de problemas que va a tener el paciente va a multiplicar los riesgos de tener enfermedades y complicaciones graves. Los tratamientos médicos y quirúrgicos van a ser mucho más difíciles y riesgosos y va de manera significativa va a afectar la calidad y la perspectiva de vida del paciente. Un paciente obeso va a tener dificultades para conseguir trabajo. Un paciente obeso va a tener dificultades para integrarse en el deporte desde secundaria, desde la universidad. Un paciente obeso llega al cuarto de urgencia y nadie lo quiere atender porque es el gordito que llegó y quién sabe qué coágulo trae el gordito ese. Entonces estamos hablando de que el paciente siempre va a estar estigmatizado, el paciente nadie lo va a apartar y es un paciente que realmente uno como médico no le gustaría tenerlo que encontrar en un cuarto de urgencia con una enfermedad quirúrgica, definitivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Ya estamos ante una epidemia del siglo XXI, pues definitivamente, además del COVID que tenemos, pues sí, definitivamente tenemos también una epidemia que es la obesidad mórbida. Entonces, ¿qué pacientes nosotros vamos a escoger para ser considerados un paciente con una alternativa diferente, que no fuera dieta, sino que fuera una terapia quirúrgica? ¿Qué paciente vamos a escoger? Esto es pregunta de examen. Pacientes entre los 18 a los 65 años, pacientes que tengan un porcentaje de sobrepeso mayor del 40%, un índice de masa corporal mayor de 40 o mayor de 35 en presencia de una comorbilidad, tener más de 5 años de ser obeso, tener un riesgo quirúrgico aceptable, o sea, el paciente debe aceptar el riesgo quirúrgico, haber intentado por otros métodos no quirúrgicos para el control de la obesidad sin haber tenido éxito, y el paciente pues tiene que tener una estabilidad psicológica. No debe padecer ninguna enfermedad psiquiátrica grave, ni tampoco ningún tipo de retraso mental. Él tiene que tener un coeficiente normal, debe entender lo que se le va a hacer, debe tener buena disposición a seguir las instrucciones del cirujano y cooperar con su tratamiento y con lo que se le va a hacer. Tener una visión positiva hacia el tratamiento. Y por supuesto, tener firmado el consentimiento escrito antes del procedimiento. ¿Qué contraindicaciones? Pues ya les comenté algunas. El paciente no podemos operar a un obeso mórbido que es drogadicto o que es alcohólico. Un paciente obeso mórbido que ha tenido 2 infartos, tiene un antecedente de 2 infartos o de un embolismo pulmonar. O un paciente que tiene problemas graves de inestabilidad psicológica. O el paciente que sencillamente te dice, no, yo vine aquí porque me trajeron. No, ya empezamos mal. Ese paciente definitivamente no puede ser operado. El paciente tiene que aceptar que él tiene un problema y debe aceptar que necesita ser operado. Aquel paciente que, por ejemplo, tiene trastornos metabólicos no corregidos, el paciente con hipertensión, el paciente diabético, difícil de controlar. Estos pacientes hay que manejarlos médicamente antes de ser incluidos dentro del riesgo para una cirugía de obesidad mórbida. La evaluación preoperatoria, pues es un equipo multidisciplinario el que tiene que evaluar al paciente. Debe evaluarlo en el caso de la mujer, el ginecólogo, el gastroenterólogo, el cardiólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el cirujano, por supuesto. Todos estos son los exámenes que se tiene que hacer el paciente preoperatoriamente. Entonces, ¿qué opciones le vamos a dar al paciente que es obeso mórbido, que tiene un índice de masa corporal mayor de 40? Dentro de la evolución del tratamiento quirúrgico de la obesidad, dando un poquito de historia, todo empezó con Birrow en 1889. Birrow fue el primero que empezó a la cirugía gástrica. Si ustedes se recuerdan, en la gastrectomía Birrow 1, la gastrectomía Birrow 2, Birrow se dio cuenta que los pacientes que le quitaban una gran porción del estómago, estos pacientes bajaban tremendamente de peso. Y es así como en 1966, 1978 y los demás que siguieron, empezaron a iniciar, fueron los primeros en iniciar
la evolución de la cirugía bariátrica. Y entonces se diseñaron varias técnicas quirúrgicas. Una técnica quirúrgica que es de mala absorción, en el cual se desconectaban las asas de intestino y provocamos en el paciente un síndrome de mala absorción. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Estos pacientes se les desconectaba el intestino delgado, se le hacían anastomosis, ya sea a 10 centímetros del ilion terminal o incluso al colon transverso, y estos pacientes bajaban tremendamente de peso, pero ¿qué pasaba? Estos pacientes o caían en una anemia severa, o caían en una desnutrición severa, o sencillamente empezaban a tener un severo desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, así como empezaron a diseñar varios tipos de cirugía. Esta es de tipo de mala absorción. Y en el año de 1990, Scopinaro, un cirujano italiano, empieza a diseñar una cirugía de tipo mixta. La cirugía de tipo mixta significa disminuir el reservorio del estómago, hacer una gastrectomía y hacer un síndrome de mala absorción. O sea, que hacíamos una disminución del reservorio donde iba a caer la comida y provocamos un síndrome de mala absorción. El paciente aproximadamente perdía de peso entre un 78, más o menos 2% en el término del primer año. La morbilidad estaba entre un 16 o más o menos un 2%, y la mortalidad se le consideraba más o menos en un 6, un 2%. En su tiempo, en 1990, se le consideró una de las cirugías o una de las primeras cirugías de tipo mixta para bajar de peso en los pacientes obesos. Y en Estados Unidos, alguien empezó a diseñar, la gente de la Mayo y estas grandes clínicas empezaron a diseñar lo que ellos le llamaron el bypass gástrico, que era más o menos similar, muy similar a la cirugía de Scopinaro, solamente que aquí no realizaban gastrectomía, solo hacían un grapado en esta área, disminuían el reservorio gástrico y provocaban un síndrome de mala absorción intestinal. El paciente perdía más o menos 66,03%, la morbilidad estaba muy similar a la anterior y la mortalidad era mucho menor que la cirugía de Scopinaro. Entonces, ya les hablé de la cirugía mixta. Tenemos cirugía mixta, bypass gástrico, cirugía de Scopinaro. Tenemos cirugía de restrictiva, empezaron entonces a hacer este tipo de cirugía, que es la cirugía de manga o cirugía de banda gástrica ajustable. Estas fueron las dos primeras cirugías. En el año 94 empezaron a utilizar la gastroplastia vertical en banda, la banda gástrica ajustable, en la cual era una cirugía que realmente ayudaba bastante a bajar de peso del paciente, pero empezaron a notar que, por ejemplo, en los pacientes que querían seguir comiendo, rompían esta línea de grapa y nuevamente el paciente empezaba a engordar. En el caso de la banda gástrica ajustable, en su momento, en el año 1998, en el año 2000, que empezó el boom de la banda gástrica ajustable, se dieron cuenta que era muy buena, era una técnica quirúrgica que en su momento se pensó que iba a ser, que era la panacea del manejo del paciente obeso. Sin embargo, cuando empezaron a salir los súper obesos, ya esta técnica quirúrgica no era válida. El paciente, con todo y que tú le hacías una banda gástrica ajustable, no era lo suficientemente buena como para mantener la bajada de peso, como para que el paciente siguiera bajando de peso como uno hubiera querido. Es así como entonces la cirugía de tipo restrictiva, la banda gástrica ajustable, pues perdía peso en el primer año un 60%, eso era bastante. La morbilidad era de un 2% y la mortalidad era casi menor de un 1%, o sea, era una cirugía bastante buena, no tan agresiva, y el paciente había buenos resultados, muy buenos resultados. Tenía un bajo riesgo de mortalidad, tenía una pérdida de peso casi del 50%, el paciente tenía una buena calidad de vida, pocos efectos secundarios, era una cirugía reversible. ¿Qué significa reversible? Que una vez que nosotros le poníamos la banda gástrica y el paciente lograba el peso que nosotros queríamos que el paciente llegara queríamos que llegara, el paciente se llevaba al salón de operaciones y se le retiraba la banda gástrica
Ese es el término de reversibilidad. Y lo otro, el bajo índice de reoperación, y lo otro que era reproducible. Como verán, la banda gástrica ajustable en su momento se le consideró que era una característica de la cirugía bariátrica ideal. Se le consideró que muy probablemente ya se había encontrado la mejor técnica quirúrgica para operar a los pacientes obesos. Entonces, llegan los pacientes súper obesos y nos damos cuenta que realmente estas dos técnicas quirúrgicas de restricción no eran válidas para ese tipo de pacientes. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿existe realmente la cirugía ideal, la ideal para la obesidad mórbida? ¿Existe realmente la cirugía? Realmente la respuesta sería no, no existe la cirugía, no hay un gold standard para el paciente obeso mórbido. Cada paciente es diferente. Entonces, más todavía si tenemos pacientes así como este señor, que es Homero Simpson, que tiene este tipo de cerebro, pues estos pacientes difícilmente vamos a conseguir que hagan un cambio de estilo de vida y difícilmente este paciente va a conseguir lo que él quiere conseguir, que es bajar de peso. El problema con estos pacientes que quieren bajar de peso, pero quieren seguir comiendo igual, no quieren cambiar su estilo de vida. Por ende, pues, en esos tiempos, pues, se trató el año 90 y 98, en el año 2004, se trató de ir cambiando las técnicas quirúrgicas de banda gástrica porque todavía había gente que pensaba que era la panacea, era lo mejor. Se diseñaron esta que se llamaba Lamant, se diseñó esta que se llamaba, que esta era una sueca, una banda gástrica ajustable sueca. Tenían un reservorio, se le colocaba un reservorio al paciente, eso se hacía por vía laparoscópica, el paciente se acostaba de esta manera, por vía laparoscópica, se le colocaban los puertos para introducir los trócares, se le colocaba en esta posición de los trócares y se le colocaba pues la banda gástrica ajustable. Esta era una técnica bastante sencilla, una bastante rápida. Los pacientes, como vamos a ver más adelante, a ver si tenemos el clip grabado, se colocaba este instrumento por debajo de la unión gastroesofágica y se pasaba la banda gástrica ajustable de tal manera que teníamos como si fuera una correa, como si fuera una correa alrededor de la unión gastroesofágica. Esto provocaba que la cantidad de alimentos que entraban al estómago disminuía, por ende, esto era una cirugía 100% de tipo restrictiva, una cirugía 100% restrictiva, pero que al cabo de los años se dieron cuenta que realmente para los superobesos no era buena. Esta cirugía es muy buena, por ejemplo, un paciente con índice de masa corporal de 44, índice de masa corporal de 45, pero un paciente con índice de masa corporal de 50, 48, 50 para arriba, esta cirugía ya no es buena, no es la mejor. Entonces, tenemos que ver e individualizar, de acuerdo al índice de masa corporal, cuál es la mejor cirugía para cada paciente. No podemos recetarle la misma cirugía a todo el mundo. Va a depender de cada paciente. Cada paciente. Vamos a personalizar el tratamiento para cada paciente de acuerdo al índice de masa corporal. Entonces, así quedaba la correíta esta, la banda gástrica ajustable, la cerrábamos y quedaba así amarrado. Entonces, el paciente, por este cable que ven ustedes aquí, se sacaba este cable que ven ustedes aquí, se sacaba y se conectaba afuera de la piel, con el aditamento este que tenemos aquí. Esto quedaba debajo de la piel y el paciente, así quedaba, y el paciente, el reservorio quedaba en esta parte y uno, a través del reservorio, uno inyectaba solución salina o agua estéril y la correíta que tenía el paciente alrededor de la unión gastroesofágica aumentaba de volumen y por ende disminuía la ingesta de alimentos del paciente. El paciente tomaba un vaso de agua de 8 onzas y el paciente se sentía ya lleno. Entonces, esto tuvo éxito, sí tuvo éxito, pero cuando llegaron los superobesos ya no fue exitoso.
no fue exitoso definitivamente. Entonces, el cuidado postoperatorio, como todos los pacientes, puede vigilar las heridas, el sangrado, los hematomas, las infecciones, la seroma. En estos pacientes de obesidad mórbida, es importante decirles a ustedes que hay que tratar de operarlos lo mejor la primera vez. Un paciente obeso mórbido que se complica es un dolor de cabeza, y es un dolor de cabeza tanto para el paciente como para el cirujano, porque puede correr riesgo la vida del paciente, ¿no? Yo creo que hasta aquí llegamos. Esto es el ajuste de la banda. Así es como se ajustaba la banda. Se buscaba el reservorio, se colocaba una aguja ahí, se inyectaba la solución salina, colocábamos al paciente en esto, y por ejemplo aquí vemos que apenas pasa medio de contraste. O sea, esta banda está apretada y aquí está floja, aquí está pasando bastante medio de contraste al resto del estómago. Entonces uno jugaba con esto, ¿no? De aflojar, de apretar, y en base a eso, pues el paciente iba bajando de peso. ¿Qué pasó con esta técnica? Además de que llegaron los superobesos, de que el paciente empezó a hacer trampa. El paciente iba a una fiesta y ya el paciente sabía dónde sacarse el líquido. Y el paciente, él mismo, se colocaba una jeringuilla y se sacaba el agua y se abría la banda. Entonces, el lunes o el martes que iba a tu consulta, te decían, doctor, yo creo que sí, ya se me abrió la banda, yo creo que se me abrió la banda. Yo sí. ¿Qué tuviste? ¿Una fiesta el fin de semana? Y dice, bueno, sí, una fiesta. Claro, el paciente quería comer bien en la fiesta y el paciente se aflojaba la banda. Entonces, ya empezamos a tener problemas con esta técnica, y realmente pues ya es una técnica quirúrgica que muy poco ya se llega a utilizar, ¿no? Con respecto pues a las cirugías gold standard, ya le dije, eso va a depender del índice de masa corporal de cada paciente y también de la técnica quirúrgica que más domine el cirujano, y es la que generalmente se le va a ofrecer al paciente. Yo creo que aquí terminamos, así queda la banda gástrica ajustable, que en su momento pues se pensó que era la estrella de todo esto, pero al final se dieron cuenta que no era lo que se pensaba. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿están todos ya conectados para verlo? ¿Quién falta? Solamente son estos. ¿Ustedes cuántos son? Somos 21. Son 21. Exacto. Y aquí estamos 3, 5, 8, 10, 11. A ver, ¿me dicen los nombres de ustedes? Tú primero. Liduvina Carrasco. Liduvina Carrasco. A ver, tú, la otra que viene, ¿quién eres? Que no aparecen los nombres de ustedes. ¿Quién viene? ¿Quién me dice el otro nombre? Cecilia Saldaña. A ver, la siguiente. Erika Zamudio. Erika Flores. Erika Zamudio. Erika, ¿quién es? Levántame la mano. ¿Quién es Erika Zamudio? Ah, tú. Zamudio. Sí, doctor. A ver, ¿quién más está por ahí? Marta Urriola. Marta Sofía. Sí. Nayeli Melado. Ajá. Acosta Mayaira. Mayaira Costa. ¿Quién más está por ahí? ¿De los varones? ¿Quién me falta? A ver, de los muchachos. Oliver Matías. Oliver.
Oliver Madrid. Emilio de Gracia, doctor. ¿Quién Caballero más? José. ¿Quién? Caballero José. José Caballero. ¿Quién más? Catherine Caballero. Rivera, ¿dónde está Rivera? Ah, Mike. ¿Quién más? Caballero. Catherine. Catherine. Ashley Lescano, doctor. Lucy Lescano. Ashley Lescano. Ah, Ashley. ¿Quién más? ¿No me ha dicho el nombre? Tatiana Uribe. Uribe. Sí, Tatiana Uribe. Y Hilary Jiménez. Sí, doctor. O sea que son 3, 2, 5, 3, 6. Ok, ¿qué pasó con el primer parcial? ¿Ah? ¿No estudiaron o qué pasó? A ver, algún comentario, a ver. ¿O estaba muy difícil? ¿Estaba muy difícil? ¿Qué pasó? A ver, Liduvina, dime, cuéntame. No estaba ni difícil ni fácil. Ajá, ¿y entonces? ¿Qué pasó? El problema es que hubo compañeros de ustedes que sí pasaron el examen y la gran mayoría fracasó. Entonces, no sé, esa parte no la entendí. O sea, si hubieran todos fracasado, no dice, bueno, todos fracasaron, algo pasó, no estudiaron, pero hubo gente que sí estudió y que pasó el examen. Y pasaron el examen con 86. Hubo gente que sacó 80 y pico. Pero la gran mayoría de ustedes no fracasó. Entonces, no sé qué, cómo van a hacer la rotación, qué le han dicho. ¿Están yendo a los hospitales? ¿No están yendo? ¿Qué pasó? Sí, estamos viendo 2 personas por semana ¿A dónde? ¿En qué hospital están yendo? al Hospital Santo Tomás. Y yo no los he visto. ¿En qué parte están ustedes? El preceptor es el doctor de León. Al doctor de León. ¿Están en la mañana entonces? Sí. Es que en la tarde tenemos clases teóricas. Nada más van 2 entonces. 2 por semana. Ujú. Y se quedan toda la semana. Sí. Ya. Y en la tarde no les han mandado a nadie, ¿no? No, porque choca con las clases. Ya. Si es que yo estoy en las tardes. Yo estoy en las tardes en el hospital, yo estoy en las tardes. Yo entro a las 2:30, 3. Entonces tienen que ver qué van a hacer porque el semestre pasado pusimos 3 jefes. Y el doctor Leopoldo no va a quitar, o sea, el que fracasó, fracasó, el que tiene que rehabilitar, tiene que rehabilitar. Entonces, tienen que ver qué van a hacer, tienen que estudiar. Y yo les digo a las diapositivas mías, yo les digo, de esto viene pregunta, de esto viene pregunta. Y no sé qué pasó. Estudiaron de exámenes viejos, ¿eh? ¿Ah? ¿Estudiaron de exámenes viejos, qué? No estudien de exámenes viejos. Los exámenes viejos no sirven. Nosotros hacemos exámenes nuevos, de paquete. Que eso era lo que estaba pasando con los grupos anteriores. Le sacaban fotos a las preguntas que uno ponía en el examen y el semestre siguiente pensaba que las mismas preguntas el doctor las iba a poner. No, yo hago exámenes nuevos. Yo no repito los exámenes del semestre pasado. Yo hago exámenes nuevos. Yo los invento de nuevo. Es más trabajo para mí, pero es la única forma de sondear a ver cómo ustedes están. Y entonces tienen que estudiar. Entonces el próximo examen, ¿qué día es? Liduvina.
El viernes 3. El viernes 3 de diciembre, este viernes que viene. Ujú. Para que el semestral pueda ser el 7 de diciembre, martes 7. El martes 7. Ok, entonces el segundo parcial suele ser más difícil que el primero por el tipo de material. Es un material más pesado. Y entonces, entonces lo haríamos el viernes, ¿a qué hora? En horas de la tarde, usted puede decir la hora y nosotros nos conectamos para el parcial. Pero tiene que ser después de las 12, porque todos están rotando hasta las 11:30. Ok, vamos a ver si lo podemos, yo tengo consulta el viernes, para ver si puede ser como a las 2:30, 3. Yo le mando el link, yo te mando el link. Yo te mando el link. Está bien, doctor. Ok, yo le mando el link el viernes. El día anterior yo le mando el link. Pero lo mío, lo de la diapositiva, es lo que tienen que estudiar. ¿Y qué otra materia vienen? Además de la mía. ¿Qué otro material dieron? Dimos tórax, pleura y mediastino, enfermedad arterial periférica, cirugía pediátrica, patología de las glándulas mamarias, piel subcutáneo e hipertensión arterial. ¿Quiénes fueron los doctores que le dieron la clase? Eh, El doctor Andrade fue uno. ajá, ¿Sí? La doctora Muñoz sí, la doctora Isela. y Cela. ¿Y quién más? El doctor Benjamín del Río. También dio cirugía pediátrica. Y el doctor Jacópulos. ¿El Jacob qué material les dio? Él dio patología mamaria e hipertensión arterial. Ok, de todas maneras, mándame por WhatsApp. Me manda los temas y los profesores que te dieron, porque tengo que contactarlos para que me manden las preguntas. Está bien. ¿Cirugía cardiovascular les dio a alguien? El doctor Sousa, ¿les dio clase a ustedes? Olmedo Sousa, ¿no les dio clase? No, no le suena. Yo le escribí al Nunca te dio doctor, clase. pero nunca me llegó a contestar para dar las clases. Pero yo sí le escribí. O sea que la parte cardiovascular no la dieron. La vascular periférica, ¿quién se la dio? La doctora Yulisa Rodríguez. Sí, doctor. Sí. Y entonces, el intestino y eso, ¿quién se lo dio? Intestino grueso, hígado, vías biliares y trasplante de hígado lo dio el doctor Paz. Colon, recto y ano lo dio el doctor Córdoba. Ah, el doctor Córdoba le dio clase. Y duodeno, intestino delgado lo dio el doctor Saturnino. Ok. Él les dio que duodeno y páncreas. Él dio duodeno e intestino delgado. Tú tienes el listado oficial de ustedes, del grupo. No, yo lo pedí varias veces a la universidad y me dijeron que se lo enviaban directamente al doctor No, pero no me lo han enviado. Jacópulos. Entonces, yo puedo hablar con la señora Cindy para que me lo envíe el lunes y entonces yo se lo estaría enviando el mismo lunes. Tú dile que el doctor te lo está pidiendo porque no tengo listado La lista oficial de ustedes. No tengo listado oficial de ustedes.
Entonces, al momento de ponerle las calificaciones, que se las tengo que pasar al doctor, le acoplo, siempre queda alguien por fuera o alguien no estuvo, ¿no? Ok, yo hablo con ella para que me lo envíe el lunes. Ok. Entonces quedamos así, pues. Entonces pónganse a estudiar a ver qué va a pasar. Cada parcial vale 20%. El semestral vale 40%. Y la rotación vale 20%. Entonces no sé cómo será la rotación. No sé cómo irán a poner esas calificaciones, porque si nomás van 2, va a estar un poquito complicado. Y no, nada más van al Santo Tomás. Sí, O sea, todas las semanas van 2 al Santo Tomás, por una Ajá. semana. Y nada más pasas 2 semanas por cirugía. sí. Es que en todas las materias ha sido así. Y todos ustedes están vacunados. Sí. ¿Sí? Ujú. Nadie no se quiso vacunar. Todos están vacunados, si no, no pueden entrar a rotación. O sea, que era obligatorio. Sí, Dale. Bueno, entonces nos vemos el viernes, pues. Nos vemos el viernes. El viernes dijimos que era aquí 3. Nos vemos el viernes, pues. viernes 3. El viernes 3. Cualquier cosa, algún cambio en una cuestión, yo les avisaría. Porque hoy Está bien. hoy entré tarde, pero es porque yo estaba operando temprano. Y salí como a las 11:30, 12. Por eso fue que entré tarde con ustedes. Así que bueno, vale, pues nos vemos el lunes, nos vemos el viernes y pónganse a estudiar y me mándame las clases que dieron ustedes. Está bien, doctor. ¿Ok? Dale, Gracias. chao, nos vemos, buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao. Gracias, doctor.